Voy a hablar de la adquisición del lenguaje y qué ocurre en el cerebro durante el desarrollo del mismo. En los primeros años de la vida del bebé, este experimenta, hace ruidos, hace balbuceos, gestos, escucha e imita. Luego comienza a pronunciar frases, o sea, primero comienza con sílabas, luego palabras, luego frases, hasta que adquiere totalmente el lenguaje. Este proceso inicia en el embarazo. En este entorno, el feto experimenta todo tipo de sensaciones. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír los sonidos, como son los latidos del corazón de la madre y otros sonidos. En los primeros meses, en los meses siguientes, quiero decir, él se va familiarizando con otros sonidos, como son, por ejemplo, la voz de sus ambos progenitores, es decir, de su papá y de su mamá. El bebé, después que nace, llega al mundo preparado para comunicarse y lo hace a través del llanto. Es decir, cuando el niño tiene una necesidad, él lo que hace es llora. Y cuando la madre lo ve llorando, le satisface sus necesidades. Es decir, si el bebé tiene hambre, llora. Si el bebé está sucio, llora. Si tiene algún dolorcito, llora. Todos sus sentimientos, toda su angustia, él la demuestra a través del llanto. En esta etapa, el bebé no puede hacer o emitir otro sonido, porque cuando el bebé nace, tiene la boca muy pequeña y tiene la lengua muy grande. Y la laringe está muy alta, de modo que el niño no puede pronunciar otro sonido porque se puede ahogar. Ahora bien, ¿qué pasa en el cerebro durante el proceso del lenguaje? Para que ocurra el lenguaje, en el cerebro se dan dos funciones básicas, que son la comprensión. Obviamente, como su palabra lo dice, la comprensión se trata de comprender los estímulos que se reciben del ambiente. Este se da en el área de Wernicke. Y el segundo proceso que se da es la producción del lenguaje. Producción, como su palabra lo dice, producción, se trata de producir, es decir, de hablar, de dar respuesta. Esta medida está medida por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Es decir, si nosotros, por ejemplo, escuchamos un sonido, vamos por la calle y escuchamos una bocina de un carro, inmediatamente en el cerebro se procesa que hay peligro, ¿verdad? Que viene un carro. Entonces nosotros reaccionamos. Pero en el caso del lenguaje, si por ejemplo escuchamos el sonido de una ambulancia, por ejemplo, ya nosotros podemos, ya para pronunciar, es decir, lo que es la producción del lenguaje, podemos decir, oye, ahí viene el sonido de una ambulancia. Entonces, esta zona asocia la estructura de esa señal con la representación de la palabra que guardamos en nuestra memoria. Es decir, si nosotros escuchamos, por ejemplo, el maullido de un gato, aunque no lo estemos mirando, ese sonido va a la memoria y nosotros buscamos en la memoria lo que está almacenado, que es la palabra gato, y ahí tenemos una construcción mental de que el gato es un animal que tiene 4 patas. Hasta inclusive podemos percibir la textura de su piel sin estarla mirando. Esto mismo ocurre cuando se lee una palabra. La información es primero procesada en la corteza visual. Por ejemplo, leemos la palabra mesa. Esta información nosotros como que reflejamos en nuestros ojos una mesa. ¿Por qué? Porque tenemos almacenada en nuestra memoria que una mesa es un objeto que tiene 4 patas, que tiene un tope y que sirve para colocar objetos sobre ella. Entonces, después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke. La reconoce, la interpreta según el contexto donde estemos. Porque a veces hay palabras, una misma palabra
puede tener dos significados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contexto de que te estemos hablando, la misma palabra se puede ubicar en un contexto o en el otro. Entonces, para producir el lenguaje, interviene en el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de la palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los estímulos que usamos para pronunciarla. Es decir, ya ahí viene el proceso de lo que es la articulación de la palabra. Cuando hablamos de corteza motora, hablamos de los ejercicios que tenemos que hacer en las cuerdas vocales y en toda esta parte para poder articular y pronunciar una palabra. Este modelo aplica al lenguaje oral y al lenguaje de señas. La conexión del área de Wernicke y la Broca se da de igual de manera en el lenguaje de sordo, que se utiliza lenguaje de señas. Porque igualmente, si una persona es sorda, no puede escuchar, pero ve, por ejemplo, la señal de la ambulancia, que es una cruz roja, creo que recuerdo, pero si ve una cruz roja, sabe que eso significa emergencia, significa hospital, significa médico. Es decir, la ambulancia tiene su cruz roja, yo creo que sí. Es decir, si ellos ven, por ejemplo, el logo de una farmacia, que es muy reconocido, ya ellos saben que, aunque yo no escuchen, saben que en ese lugar hay una farmacia. Entonces, comentando los dos videos, como dicen, los dos videos están muy interesantes. Primero que nada el de los niños, porque me gustan mucho los niños y me gusta comprender el por qué los niños hacen o actúan de cuál manera, cómo aprenden, cómo entienden. Todo eso es muy interesante, saber cómo se produce el lenguaje, saber que los niños desde el embarazo escuchan, perciben. También en el video había una parte que mostraba que un niño, una bebé, su madre, le pusieron la figura de su madre y el niño se quedaba muy atento, sonreía con los gestos de su madre, pero cuando le pusieron la figura inversa, es decir, la madre con la cabeza para abajo, el niño borró la sonrisa de su rostro porque el niño no podía percibir ya lo que había, lo que quiere decir que los niños siguen una línea estructurada de lo que ellos ven. Ellos no pueden ver la figura como si se le cambia de lugar porque está muy pequeño, entiendo yo. En cuanto al otro video, pues muy interesante saber que todos los procesos que se dan en el cerebro, yo por lo menos a mí me gusta mucho saber cómo funciona el cerebro, la mente humana, que es una máquina perfecta, lo mejor que Dios ha creado en el mundo, y todos los procesos cerebrales son complejos, pero a la vez ¿cómo diría la palabra? Son muy interesantes. Y nada, hasta aquí mi exposición.